La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga en este viernes 4 de diciembre. Esto avanza muy rápido y prontamente, hermano, ya estaremos en el 2021, en enero. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y recordemos que mañana conéctese, hermano, a las 6 de la tarde. Vamos a tener un trabajo de evangelismo en el cual pues es de gran bendición, hermano. Al final de este trabajo les voy a pasar el, la invitación para que la vea ya en Facebook y también en YouTube. Quizá la podamos también observar aquí en lo que es la computadora, pero este es el 6 y recuerde, hermano, la gran bendición que tenemos del 20 de diciembre. Se celebrará en vivo en el Buen Pastor también una campaña de evangelismo. ¿Quién puede detener la palabra? Tribulaciones, problemas, nuestro adversario, el diablo, con todo su reinado, con todo su principado, con todo su señorío, con todas sus huestes celestiales de maldad, nos apartarán del amor de Dios. El día 20 volveremos a ver una victoria más de los hijos de Dios, respaldados por el que vive y vive para siempre. Así que, hermanos, pues vamos a continuar. Habíamos quedado en los milagros. Hablamos acerca de la tragedia que le sucedió a Herodes, hermano, el tetrarca, en cuanto a que se espantó pensando que Juan el Bautista había resucitado en Cristo Jesús. Y vimos lo que fue la alimentación de nuestro Señor Jesucristo a 5,000 personas, el que le pidió a Felipe que atendiera esto, y él decía, pues con 200 denarios no podemos alcanzar nada. Andrés trajo al joven que traía 5 pescados y 2 panes y les dio de comer a los 5,000 hombres, sin contar mujeres, dice. Eh, para darle de comer a 5,000 personas y con 12 ayudantes, no se trata de 1 hora de servir a 5,000. Hemos estado en eventos y a veces vemos que se tarda bastante. Yo me imagino que para el comensal 4,000, yo creo que ya había acabado el primero, porque eran 12 los que estaban sirviendo. Y esto llevó a que mientras otros comían y otros terminaban de comer, eh, avanzó la tarde-noche, más de las 6 de la tarde, en Betsaida, Asculia, allá en la provincia de Iturea. Y el Señor Jesús les manda a decir algo muy importante a los discípulos. Vamos a ver, en la lectura, me gustaría, hermano, que usted leyera en sus Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos a partir del verso 22. También, si usted también después lo quiere comprobar o también quiere verlo para verlo desde otro punto de vista de escritor, en Marcos capítulo 6, versos 45 al 52. Y también lo puede ver en Juan capítulo 6, 15 al 21. Usted puede tomar esas 3 lecturas, una de estas 3, para que me pueda acompañar y podamos trabajar así en conjunto. Entonces, Mateo 14, 22. O puede usted a Marcos capítulo 6, 45. O puede ir al Evangelio según San Juan capítulo 6,
del 15 al 21. Bien, yo voy a tomar Mateo, que aquí narra el acontecimiento a Pedro, no así Marco ni Juan, porque es otro punto de vista y era lo que tratan de escribir lo más importante según lo que ellos creían que era lo mejor. Pero nosotros tomamos Mateo. Dice así las Sagradas Escrituras. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sí que eran muchos. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a encontrar a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Podríamos decir que los discípulos no le importaba su maestro y lo dejaron ahí y se fueron. Si usted ve Marcos y Juan, pareciese que ellos dijeron, pues nos adelantamos y ahí nos alcanzas porque estás muy ocupado, como a veces sucede, ¿no? En la iglesia, el pastor o nuestros hermanos líderes están ocupados con alguien y pues se empiezan a ir los hermanos, ya cuando te das cuenta, pues ya te quedaste solo, ¿no? En este caso no es así. Por eso quise también leer Mateo, porque aquí nos narra que Jesús los fue a buscar. Después, acuérdense que ya les dio de comer a 5,000 hombres y otro tanto de mujeres. Ya ve que hay más mujeres que varones siguiendo a Cristo Jesús y niños con las mujeres. Entonces era demasiada gente y lo está diciendo aquí, era la multitud. Entonces Jesús lo primero que hace, porque recuerden que había varios grupos de personas que estaban ahí, estaban los fariseos, estaban los escribas, queriéndoles sorprender, estaban los que habían sanado por conveniencia, los que venían, los que tienen necesidad de comer, habían sido saciados, y los que creían en la palabra, que eran los pocos, los menos. Entonces, un grupo grande se le acerca a Jesús y lo quiere hacer rey. Quizá Jesús, para que no se contaminaran sus discípulos, les dijo que se adelantaran a la otra ribera, o sea, que ya se fueran a Capernaum, o recuerda que hemos buscado en sus 3 lugares preferidos de Jesús, o a Capernaum, o quizá fuera a Genezaret, o al mar de Tiberías, al lago de Tiberías. Bueno, ellos dicen, bueno, pues nos está diciendo el maestro que nos vayamos. No es que los hayan dejado solo, ¿eh? Le digo, si usted ve Marco solito o si ve Juan solo,
pareciera que lo dejaron solo. No, Jesús les dijo que se adelantara. Y luego, entonces Jesús está en la tarde-noche. Dice que después de despedida la multitud, hermano, imagínense cerca de 10,000 personas para despedirlas. No había varias salidas, no había la estructura como hoy tenemos, sino a lo mejor, como también suele suceder, ¿no? Quieren despedirse de Jesús, quieren platicar con él, quieren comentarle algo que sucedió. Entonces, se alargó el tiempo, unas 2 horas más o 3 horas más. La situación es que Jesús se sube a la montaña más y se pone a orar, mientras los discípulos eh, de Jesús van remando hacia la otra orilla, una, un- una distancia de 6 kilómetros es lo que tenían que recorrer. Bien, Jesús está orando con la necesidad del Padre porque se ha vuelto esto algo muy, muy difícil para Jesús. Pues yo les decía que la semana pasada, en la clase pasada, que si nos hemos puesto a pensar cuántas veces hacemos entristecer a nuestro Señor Jesucristo. Mire, Él se sube porque sabe que hay gente que no ha podido romper las barreras, sus vendas de sus ojos. Hay otros que están cayendo las semillas solamente afuera y sabe que las aves, el diablo los va a arrebatar. Otros saben que es que porque les simpatiza y hacen un mínimo esfuerzo por seguir a Jesús. Y otros verdaderamente están, es muy difícil, hermano, es muy difícil entonces la situación de Jesús, agobiado después de estar con 10,000 personas aproximadamente. La Biblia nos narra 5,000 varones. Yo estoy contando un igual de mujeres que siempre hay más y jóvenes, los mismos 5,000, 10,000. Definitivamente se va con el padre a que lo descargar esas penas y estas situaciones y fortalecer su espíritu y afirmar más el trabajo que tiene el Padre con él, hermano. Hemos visto cómo el Señor Jesús había rechazado desde sus tentaciones en el desierto a Satanás, ofreciéndole riquezas y poderío. Vuelve otra vez Satanás a atacar por otro grupo, diciéndole, ¿por qué no te hacemos rey y das libertad al pueblo judío? Y pues tú eres nuestro rey y vas a tener la fortuna materiales que pueda tener el reino de Israel. Volvió otra vez a lo mismo el poder. El Señor está orando, pasan el tiempo y dice que ya llegó a la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, hermano, es un conteo nocturno a partir de las 6 de la tarde. Solamente de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana que empieza a aclarar el día. Entonces, si contamos de 6 a 6, 4, entonces son cada 3 horas. Y si empezamos a las 6, es de 6 a 9, la primera vigilia. La segunda vigilia es de 9, 10, 11 a 12, segunda vigilia. De 12 a 3, tercera vigilia. Y de 3 a 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo eh, es- son más o menos entre las 3 y las 5 de la mañana cuando sucede esto. Los discípulos, los apóstoles de Jesús han estado remando y se han tardado porque están en contracorriente. Dice que el viento era contrario y que soplaba muy fuerte. Entonces, tampoco son personas sin experiencia en los remos en el mar. Recuerde que por lo menos 4 de ellos son expertos pescadores, expertos, ni tan siquiera son principiantes, son expertos. Han tomado los remos, han
remado hacia el otro lado y nos dice que en medio del mar, no están diciendo que en medio del mar de Galilea, no están diciendo, está a donde no se ve nada todavía, eh, no se ve tierra. Entonces, pero ya han avanzado bastantito y dicen que de repente a las 3, ya ve que uno a veces cuando está en las veladas, cuando hemos hecho vigilias, reuniones de oración nocturnas, que lo más difícil, el horario más difícil es a las 3 de la mañana, a las 4. Es muy, muy pesado, 3 a 4. Eh, Imagínense ellos, después de haber dado de alimentar a 5,000 o a 10,000, y después de remar con mucho viento contrario, con mucha fuerza, y estar avanzando muy lentamente. Están sumamente cansados. Y de repente en el viento y en la lluvia y en la tiniebla o en la luz de la luna de, este, quizá de primavera, eh, están ahí y ven una sombra que viene caminando. Vuelvo a decirle, no son principiantes 4 de ellos. Y ven a esa persona, e inmediatamente les entra miedo, les entra pánico. Jesús se da cuenta, porque conoce los corazones de todo, y se da cuenta que empiezan ellos a temblar y antes de que cometan un error, les dice Jesús, espérense, soy yo, tengan ánimo, no se preocupen, yo soy, y dice que algo sobrenatural viene caminando, viene caminando en el mar de Galilea. Después de llevar una oración y entrar y seguir en la comunión con el Padre, eh, camina sobre el mar porque él no puede tomar otra barca porque se van a dar cuenta la gente que se quedó a la orilla, que a lo mejor ahí tiene dueños de las barcas y él no quiere despertar a nadie para que los sigan y quitarles de su mente ese reinado terrenal de la casa de David. Entonces él dice que está en la colina, está viendo, yo creo, el clima, está viendo los vientos y está viendo el comportamiento de los discípulos. Sabe que van a entrar en pánico o va a suceder algo y Jesús va. Lo encuentran y les dice, tener ánimo. Soy yo, dice Jesús. Soy yo. No temáis. El yo soy. El yo soy para los judíos. Si usted le dice a alguien, es que soy yo, o si yo estoy hablando de mi persona, es que yo, la gente dice, es que qué ególatra es esta persona, nada más habla para él, pero para los judíos, el yo soy solamente lo podía decir Dios, no había otro. Y Jesús dice, soy yo, no tengan miedo. En el momento que dice estas palabras, todo el mundo está confiado y puesto en la confianza y seguridad de que no les va a pasar nada porque llegó el maestro, llegó su líder, llegó su dirigente y con él no va a pasar absolutamente nada. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le contesta a Pedro, ven. Y en el momento que escuchó la palabra Pedro de ven, se bajó de la barca. Ahora, no tampoco es una barca chiquita, por lo menos son 12 discípulos los que van, 12 personas adultas. Usted considere qué tipo de barca puede ser. Lo que yo más puedo asemejarme son las de Xochimilco, las trajineras para 12 personas de ese tipo. Claro, no abierta, sino en forma de bar. Y se baja, se sienta Pedro sobre la orilla, baja un pie, baja el otro,
y desciende y dice que empieza a caminar, porque dice, andaba sobre el mar para ir a Jesús. Pero al ver el viento, al fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. El viento contrario, pues lo está haciendo mucho viento y él empieza a moverse, quizá da un pie firme, otro pie, al alzarlo, no con firmeza, él empieza a entrar en razonamiento y dice, ¿qué estoy haciendo? Yo sí soy un pescador, sé muy bien nadar, sé lo que está pasando aquí en el mar de Galilea, son mis rumbos, son mis dominios, y ahora lo que tengo que hacer en este momento es, estoy caminando y eso es imposible, me voy a hundir, y con el viento que alza las olas del mar o levanta las olas o encrespa el mar y sube y baja, entonces es un escenario terrible, aunque terrible era cuando él dijo, ¿puedo yo también hacerlo igual que tú? Definitivamente que sí, pero cuando lo empezó a hacer, dijo, esto es más allá de mi razonamiento, de mi criterio, y no está bien lo que estoy haciendo. En el momento que cuestiona y razona, en ese momento empieza a hundirse. Y cuando se hunde, le grita a Jesús, sálvame, Señor. Y dice, al momento Jesús, ya no se ve muy lejano, Jesús de Pedro o Pedro de Jesús, y al momento Jesús extiende la mano, lo toma y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Era razonado, ¿no? No, por mucho que Pedro estaba ahí, ¿por qué dudaste? Pues es que en estas circunstancias y situaciones, sí, aunque había pasado algo, mire, dice, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, 12 o más, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y la alimentación de los 5,000, ¿qué fue? ¿Qué fue, hermano? No había una panadería, no había una cadena de panadera, hermano, para poder darles, no había una restaurantes. ¿Qué fue entonces? No fue un milagro, pero pues aquí ellos dicen que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la pesca milagrosa de Pedro, de Juan, de Andrés y de Jacobo? ¿Dónde estaban esos recuerdos de haber visto convertir el agua en vino o sanar al paralítico o enfrentarse a los escribas y a los fariseos o el sermón del monte, de la montaña, capítulos 5, 6 y 7? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, tengan cuidado, corrijan y todo. Todo esto apenas están diciendo ellos. Dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué situación, ¿no, hermano? De los discípulos, ¿no? De apenas darse cuenta, teniéndolo ahí de frente, teniéndolo y siguiéndolo y viviendo y compartiendo con él. Y acaba de Felipe tener un encuentro con Jesús diciéndole esto, y dice la palabra que se lo dijo solamente para hacerle ver y entender que Jesús tenía el poder para darle de comer a estos y a más. Andrés, que tuvo la fe y la confianza, los organizó y dijo, adelante, Señor, vamos a darles de comer. O sea, ¿qué hay en el corazón del hombre? Eh, nosotros, hermano, o algunos de ustedes, o muchos de ustedes, o muchos de nosotros hemos sido quizá producto de un milagro de Jesús, de una conversión. Usted y yo hemos visto milagros. De hecho, hermano, hermana, usted y yo, por la autoridad que nos ha dado el Señor Jesús,
a través de Jesús usándonos a nosotros, hemos orado por los enfermos y estos han sanado. Hemos dado la palabra de Dios con autoridad y personas han sido liberadas. Yo he oído de ustedes que dicen, hermanos, no tenía ni un centavo, pero busqué en mis bolsas y busqué y lloré y le dije, Señor, yo sé que tú no nos dejas, y saqué un billete de a 50. ¿De dónde salió? No sé, pero con eso comimos este día. ¿Cuántas veces yo he oído decir que estaban orando porque no tenían nada que comer y tocaron a la puerta y llegó la vecina y le dijeron, mire, le traigo este guisadito, espero le guste? Y no dejábamos de adorar y alabar el nombre del Señor. Pero a veces, cuando el viento sopla y cuando te mueve, se olvidan las cosas. Hasta que vuelve otra vez a estar en orden todo, volvemos a reconocer a Cristo Jesús. Mire, cuando dice que se subieron a la barca, en ese momento se calmó el viento y como dijeron, no puede ser, tenemos experiencia, no puede ser que el viento se calme tan rápidamente. Y sube Jesús con Pedro, en ese momento ya hay grande bonanza, hay tranquilidad, y entonces todo amaina, la luz de la luna refleja con claridad a Jesús. Estos se abalanzan a Jesús, sus discípulos, y le dicen, te adoramos, porque verdaderamente eres el Hijo de Dios. A veces esto nos sucede, hermano. Hemos visto tanto y hemos hecho tanto en el nombre de Jesús que cuando vienen problemas y vienen dificultades, se nos olvida todo. El mar está agitado, el viento sopla en contra, pero ya lo viste, ¿cuál es la respuesta? Si dejas que el reino de los cielos viva en ti, hay grande paz, tranquilidad, y en ese momento los problemas y las situaciones se busca una paz y una tranquilidad sobre todas las cosas. Pero vamos a entrar, no creo que ya termine, vamos a entrar al hecho, parte del hecho importante, porque ya vimos que lo que le sucedió a los que estaban adentro de la barca y cuando veo Jesús y que reconocieron que era el Hijo de Dios, sin tomar en cuenta todos los antecedentes de lo que ya les platiqué, hermano, y de lo que dio su testimonio Juan el Bautista, no les sirvió para nada. Hasta que volvieron a ver esto en la naturaleza, como el Señor también es dueño de la naturaleza y de los elementos contrarios, los elementos que hay, también el Señor es dueño. Pero vamos a poner una lupa en un hombre que él dijo, ¿puedo yo también bajarme y caminar contigo? Este hombre, hermano, era Pedro. Es un hombre de un carácter fuerte, ¿no es cierto que hemos dicho que como pescador su carácter está bien definido? Pero aquí, ¿qué sucede? Él exactamente, hermano, eh, con un impulso que viene de su mente y sin ver consecuencia alguna, le dijo a Jesús, yo quiero caminar. Como un pescador de toda su vida, él sabe que es imposible para él andar sobre el mar. Todas las veces que se internó en el mar de Galilea, Pedro, todas las veces, la única forma de avanzar era por barco. Algunas veces nadando, pero la mayoría de las veces era en un barco, en una barca, nunca caminando.
Y lo primero yo pienso que lo primero que se le vino a su mente y a su corazón es decir, oye, sería bueno, ¿no? Caminar en el mar, ¿no? Yo nunca lo he hecho y tantos años que he vivido aquí. Le voy a decir al maestro que si me da autorización para que camine. Sin pensarlo, las consecuencias, ni lo que iba a venir después, él le dijo, quiero caminar. ¿Recuerda usted también cuando era más adelante en otros capítulos de la mesa del Señor, que entraron todos y se sentaron y le correspondía al dueño de la casa lavarle los pies o mandar a un criado o el más joven de los discípulos de Jesús lavarle los pies y las manos? Y cuando se sentaron todos, pues nadie hizo esto y Jesús se paró, se puso la toalla en la cintura y les empezó a lavar los pies. ¿Sí lo recuerda? Y cuando llegó con Pedro, que le dijo, no, 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 conmigo no, no, no me laves los pies. Yo, me lávaselos a ellos, pero tú eres mayor que yo y no, no me voy a dejar. O sea, si nadie lo hizo, tampoco le dijo él, yo lavo lo de los demás, tampoco le dijo eso. Él, en su impulso, solamente dijo, ¿sabes qué? A mí no me lavas. Jesús le dijo, calla, porque esto tiene que ser así. Tengo que enseñar la humildad y la sencillez de corazón a pesar de las pruebas. ¿O recuerda, hermano, también el hecho trágico de Pedro en su vida de decir, tú venías con Jesús, ¿no? No, yo no. Impulsivo, impulsivo. No pensaba, hermano, con su entendimiento, sino con su estómago, con su corazón, hacía las cosas a lo que sentía. Y esto, hermano, no, a veces no le llevaba a buenas cosas. Eh, Después de que Pedro actuaba tan incontrolable, tan impulsivamente, seguramente después se angustiaba. Sí, hermano, disculpe que me ría, no me estoy burlando, me estoy verdaderamente eh, disfrutando esta palabra porque eh, esto en verdad enriquece nuestras vidas y las enseñanzas que nos deja nuestro maestro y sobre todo Pedro, ¿no? Que le dijeron, ¿tú vienes con él? No, yo no vengo con él. Y una situación muy fuerte, hermano, muy lamentable es que no, no pudo él volver a ser el mismo cuando murió el Señor Jesús y estaba solo, solamente Pedro y Juan y las mujeres estaban cerca de la cruz y todos los discípulos fuera. Dice, hermano, que murió en la cruz ahí nuestro Señor Jesucristo, lo descolgaron, lo metieron en una tumba, después, hermano, la piedra fue removida, Pedro se metió para ver si había cierto que el cuerpo ya no estaba, y no estaba bien Pedro, hermano. Yo se lo puedo comprobar porque no estaba bien Pedro, porque en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, nos dice el Evangelio que, y estas cosas no se escribieron todo lo que hizo Jesucristo, porque no hubieran estado en ningún lugar, no cabrían en el lugar más grande por tantas cosas que hizo Jesús. Ahí se está despidiendo Juan. Pero sin embargo llega el capítulo 21 y el capítulo 21 es el hecho de que Jesús va a ver a Pedro y algunos discípulos que están con él y le pide hablar a solas a Pedro porque no estaba firme, no estaba convencido de que se sentía más bien culpable de no haber hecho algo en el Señor y solamente actuaba impulsivamente. El Señor trata con él en el 21
y vuelve a tomar su camino. A veces, hermano, sucede así en la vida del ser humano, hermano. Actuamos impulsivamente, luego esto nos angustia y, y necesitamos que Jesús, así como dice, ten ánimo o que nos tome de la mano porque nos hundimos, Él nos toma y nos pone en un lugar calmado. Mire qué pasó con Pedro. A pesar de que hizo mucho, actuaba como un ser impulsivo como ahorita, imagínese usted, ¿qué pensarían los demás discípulos? Qué ridículo hiciste, Pedro. Muy acá, muy fuerte, muy conocedor del mar, muy pescador y mira, y tuviste miedo de que te hundieras porque él sabía que las corrientes por dentro eran remolinos. Recuerde que había subterráneos que iban al Mediterráneo y que golpeaban contra los límites, hermano, y eso hacían remolinos. Entonces sabían de qué estaban hablando ellos y el otro sabiendo por qué necesitaba que lo auxiliara Jesús. Entonces, entre ellos, ¿cómo vendrían las burlas? ¿Cómo vendría el desdén, no? De decir, sabes que, mira, tú te dices ser muy fuerte, con un carácter muy, pero verdaderamente, no tienes fe en el maestro ni confianza en él. Así es que, ¿para qué estás? ¿Por qué no te vas mejor a pescar? O sea, cosas fuertes le has de haber dicho a Pedro, hermano, porque pues se quedó con esto. ¿Y sabe qué pasó con Pedro, hermano? Él siguió adelante. Sabía de sus fallas, sabía de sus problemas, pero también sabía, hermano, que el único que le podía dar respuesta, ayuda y pronto socorro era Jesucristo. Y lo reconoce como Señor. Y lo reconoce como verdaderamente el rey de su pueblo, y él es el pueblo, y sabiendo que el rey lo va a cuidar y lo va a gobernar adecuadamente. Le pide la mano, se la da y se sube. Él siguió adelante, a pesar de que lo reconocían que dudaba, que fallaba, pero él no se dejó caer, a tal grado, hermano, que según dice la tradición, murió en Roma crucificado, y crucificado por Cristo Jesús. Y lo reconocían, y Pedro escribió una primera carta y una segunda carta, hermano, y la gente lo reconocía como el seguidor, y la gente hoy en día, en 2020, próximamente 2021, en Roma, pues tú puedes ir si tienes la oportunidad, bueno, después de que termine la pandemia, puedes ir, vas a encontrar la capilla de San Pedro. ¿Te imaginas? Siguió adelante Jesús, a pesar de los tropiezos y a pesar de las situaciones. Esto me hace recordar, hermano, también en mi tiempo de pastor, de ministro de la palabra al Señor, donde vemos y a veces hacemos cosas con creyendo y sabiendo y confirmado que viene del cielo, que Dios nos dijo que esto hiciéramos para su iglesia, para su pueblo, para los que te rodean, para tus amigos, hermanos, para la congregación que el Señor te permite pastorear, ministrar. Y tú empiezas a hacerlo y empiezas a desarrollarlo y a planearlo y te reúnes con las personas que sabes que te van a apoyar y que tienen ese mismo sentir, ese mismo espíritu y empieza el trabajo a hacer. Y cuando lo pones en marcha, hermano, empieza un grupo de hermanos a murmurar que por qué estás haciendo esto otra vez, que debíamos de hacerlo de otra forma y de aquello. Te empieza a quitar ese ánimo. Otros hermanos te dicen, ¿sabes qué?
pues no cuenten con nosotros porque pues ahorita hay otras cosas. Entonces, un problema aquí, otro problema allá. Y entonces, hermano, en verdad, uno empieza como ser humano, aunque estamos en el mismo pueblo y aunque el Señor nos pastorea y el Señor está con nosotros, el sentimiento y las emociones se empiezan a mover. Y cuando nosotros, hermano, como hermanos, como pueblo de Dios, creemos que van a responder y no se hace así, qué difícil, hermano, se cae uno. Y solamente hay de dos, como Pedro, o ahogarnos o pedirle al Señor que nos tome de su mano. Y en mi caso, ¿cuántas veces ustedes creen que le he pedido al Señor que me tome de su mano porque me siento ahogar? Cuando creo que los hermanos van a mostrar el mismo sentir que tiene uno y no lo hacen, se desmotiva. Uno les dice, hay una lista aquí de 40 hermanos que tienen oportunidad de ir. A veces van a la mitad y otros hasta menos de la mitad a la reunión. Hay otros, hermano, que ni tan siquiera pensamos que es jueves o domingo para ver los que pueden ver en vivo eh, la transmisión, porque estamos haciendo otra cosa y dice uno, ¿qué pasa? Y no es privativo solamente del Buen Pastor, sino es en todas las iglesias, en todos lados. ¿Será que todavía nos faltan otras cosas que tenemos que ver o sentir para poderle adorar a Jesús y decir verdaderamente este es el Hijo de Dios? ¿Qué haremos, hermano? En esta situación eh, les, yo creo que podemos ver si estamos cansados de remar y el viento sopla y piensas que vas a hundir la barca. Por eso es que no haces el esfuerzo de poder decirle, Señor, sálvame. Y el Señor nos va a tomar de la mano y cambiar. Hermano, este tiempo es un tiempo en el que debemos demostrar los hijos de Dios, los que hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Jesús, que la unidad es más fuerte que nunca, para que la gente nos vea. ¿Cuándo íbamos a pensar tener un evangelismo virtual con la tecnología? Dígame usted cuándo. Dígame, hermano. Dios sabe que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo ante varios hermanos que saben esto, pero yo he podido, por gracia de Dios, realizar campañas, hermano, con hermanos, cerca de 1000, 2000 hermanos, 2000 evangelistas, y el Señor nos ha dado la victoria. Hemos predicado en Garibaldi, en el centro, en Ejército de Oriente, en El Hoyo, en El Manto, en Los Ángeles, en Reforma Política, en Irapuato, en Celaya, en Cuernavaca, hermano, y quiero decirle que nunca pensé ahora hacer una transmisión para llevar el Evangelio, pero no me voy a ahogar. Y si llego a no realizar lo de acuerdo a lo que el Señor quiere, no me voy a hundir, voy a pedir socorro a Jesús. Y le voy a decir, Señor, dame más fe para que esto que se hace por transmisión
vía computadora, vía sistemas electrónicos, impacte al que va a escuchar y al que va a ver. Pero no me voy a caer, no me voy a hundir, voy a seguir hacia adelante, porque el Señor ha hecho cosas maravillosas y milagrosas en mi vida y en su vida. Así que, hermano, este es un milagro muy grande que ha hecho Jesús, que tú y yo nos tomemos de su mano y Él nos va a llevar a lugares de paz y tranquilidad, al reino de los cielos. Oh, ese reino de los cielos, hermano, tan cerca que estamos, tan cerca que estamos subiendo escalones, que prontamente llegaremos, hermano. No desmayes, fortalécete en el Señor y que tu fe se afirme y aumente y que tengamos una confianza plena que en cualquier situación que estemos, solamente debemos decir, Señor, sálvame. Y Él nos tomará de su mano y nadie nos podrá quitar de Él. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerde, hermano, en la página de Facebook voy a poner el anuncio en donde nos podemos eh, con, encadenar o los links que le llaman ahora los links, las ligas, para que usted pueda hacerlo a su debido tiempo. Sí, terminado la mañana o en la tardecita, hermano, más tarde o en el transcurso del día van a tener ustedes la invitación para que todos los que se metan al ver la invitación sepan de lo que estoy hablando. Esto es para el sábado, 6 de la tarde, y ahí va a estar para que usted lo vea en Facebook y también lo vea en YouTube. La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Saludos a todos los hermanos y con un aprecio y un abrazo fraternal a mis hermanas con todo respeto, mis hermanas en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanas y hermanos.